Muchas bendiciones. Vamos a entrar a la reflexión en esta mañana. Nuestra reflexión en esta mañana, hablando esta semana, hemos tomado como tema principal la ley del tope o de la tapa. Estamos hablando en esta semana de que todo líder tiene limitantes. Hay límites que a veces no le permiten al líder trascender. Hay situaciones que a veces no le permiten al líder a como que sacar adelante, salir adelante. Y es allí donde el líder tiene que aprender a levantar sus topes. Así que esa es la reflexión que estamos llevando durante toda esta semana de las leyes irrefutables del liderazgo. Así que en esta mañana vamos a estar tocando el punto acerca del pensamiento del liderazgo para hoy. Es que el líder puede levantar algunas tapas. Todo líder puede levantar algunas tapas. Decíamos el día de ayer, aquí el problema no es si tienes tapas o topes o límites, limitaciones, no es el problema. Aquí el problema es qué vas a hacer con ellas. Y eso marca la diferencia entre un líder y otro. Y es que todo buen líder trabaja por levantar las tapas. Vamos a irnos entonces con el versículo bíblico en esta mañana, el que nos va a ayudar a enrutar, el que nos va a meter en el tema el día de hoy. Y está allí en Primera de Samuel, capítulo 17, versos 38 y 39. Si tú tienes tu Biblia allí, puedes buscarlo y leerlo conmigo. O si tienes tu Biblia digital, quieres leerlo allí desde tu celular, bien puedes acompañarme. Me gusta que me acompañes en la lectura bíblica. Así que dice, Primera de Samuel 17, 38, dice de la siguiente manera, dice: Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Excelente. Veamos entonces qué fue lo que ocurrió aquí en esta narrativa bíblica. Y comenzamos el tema de que el líder puede levantar algunas tapas. Mire, David fue capaz de llegar más lejos en su liderazgo a pesar de todas las circunstancias adversas que estuvimos comentando acerca del líder y lo que tenía en su exterior, esos topes, esos límites que tenía para ser un buen líder. Eran numerosas tapas y numerosos limitantes, pero David pudo llegar más lejos. Ahora, ¿por qué? Porque a diferencia del primer líder, el primer rey que fue nombrado por Saúl, pero que nunca creo que llegó al grado de monarquía, al grado de rey, a diferencia de Saúl, él se dedicó a levantar sus propios topes. Él se dedicó a levantar sus propias tapas que había en su vida. Ahora, cuando usted observa la vida de David, usted va a notar el patrón de levantar tapas que lo ayudó a seguir creciendo en todo su desarrollo y en la dinámica de poder avanzar hacia un nuevo nivel de liderazgo en su vida. Y es importante notar aquí en esta mañana que cuando el líder levanta la tapa, no solamente está liberando su potencial personal, sino que también está liberando el potencial de su gente y también libera el potencial de su organización. Así que si los líderes de la iglesia levantan sus topes, levantan sus límites, estamos dándole un tremendo plus y se está liberando todo el potencial que puede haber dentro de la iglesia, todo el potencial que puede haber dentro de la organización a la que se pertenece, a la que pertenece aquel líder. Así que no solamente el beneficio es para el líder, sino a todos los que le rodean. Si hablamos de un líder en la familia, cuando el líder levanta sus topes, sus tapas, sus límites, también lo hace sobre toda su familia. Así que es importante la manera como el líder trabaja con sus propios limitantes internos, porque esos limitantes internos ayudarán a otros a también levantar sus límites. Ahora, las tapas que levantó David. Vamos a revisar y vamos a observar en esta mañana algunos límites, algunas topes que David levantó. Quiero que en el transcurso de la enseñanza en esta mañana tú compartas con otros allí o invites a otros a Alimento Diario, y también puedes dejarnos tus comentarios y al final vamos a estar leyendo tus comentarios, tus propias experiencias que has tenido en el liderazgo. Lo primero que debemos de decir acerca de las tapas que levantó David fue que David lo primero que levantó fue la tapa de sí mismo. Y yo creo que por allí comienza. Y aquí sí debe de ser organizado. Aquí yo creo que sí, lo primero es lo primero. Y lo primero es levantar las tapas en nosotros mismos. Mire, la vida de David demuestra la práctica de exigir primero la superación personal. Primero el líder debe de trabajar en él.
Si usted observa la actitud de David ante el gigante Goliat, a pesar a pesar de no haber estado nunca David en una batalla, de nunca haber enfrentado una batalla, usó su experiencia como pastor a modo de preparación. La experiencia que él había tenido a modo de preparación como pastor, él había aprendido a usar la honda, y con la honda había enfrentado al león. Había enfrentado a un oso cuando venía a arrebatarle sus ovejas. Y ambas bestias en el campo son fuertes y son peligrosas y mucho más poderosas que cualquier ser humano. Ahora, debido a esas experiencias, David creció. ¿Y cómo fue el crecimiento de David? David creció en valor, David creció en confianza, David creció en fe. Y yo creo que todo líder tiene que trabajar en eso. Cuando el líder puede confiar, cuando el líder puede tener valor, cuando el líder puede tener fe en lo que Dios puede hacer a través de él, y que Dios lo ha equipado para enfrentar las situaciones de la vida, esto le va a ayudar a levantar los topes de sí mismo. Así que el día que David salió a pelear con Goliat y se enfrentó a él, inmediatamente, aunque tenía la tapa de la inexperiencia en la guerra, David levantó esa tapa, David levantó ese tope. Ahora, entendamos, y vuelvo y repito, para que la organización crezca, debe de crecer el líder. Para que una iglesia crezca, el liderazgo debe de crecer. Así que no se puede concebir un líder que no se prepara, un líder que no trabaja en su propio interior, un líder que no trabaja en sí mismo. ¿Cómo es esto un líder que no se capacita, que no se forma? Hoy en día a través de la web hay una cantidad de capacitaciones gratuitas para que usted ingrese. ¿Está en tus manos hacerlo o no? Ahora, con frecuencia la gente siempre está preguntando, y dice John Maxwell en su libro, dice que con frecuencia la gente le pregunta y le dice, ¿qué necesita? ¿Qué se necesita para que una organización crezca? Y la pregunta y la respuesta a este interrogante de John Maxwell es la siguiente: para que una organización crezca, haga crecer al líder. Así que para que una iglesia crezca, el líder tiene que crecer en intimidad con Dios, tiene que crecer en más acervo de la palabra, tiene que crecer en todas sus habilidades de liderazgo, tiene que desarrollarla. Y es importante esto, cualquiera que sea la organización, si el líder no crece, la organización se va a mantener en un estado en el cual va a tender hacia la inercia. Ahora, todo comienza y todo termina de acuerdo al líder. Así que el líder va a jugar un papel fundamental en el crecimiento y en el desarrollo de la iglesia, o en el crecimiento y el desarrollo de cualquier corporación. Debido a que David levantó primero la tapa de él, entonces él pudo crecer. Y cuando él pudo crecer, lo que hizo fue que removió la primera tapa, y con frecuencia la más limitante de las tapas de la organización es el líder. Déjeme decirle, el problema a veces no es el sistema económico, el problema a veces no es donde se encuentra la empresa, el problema a veces no es el mercado, el problema a veces no es la gente que rodea, no es la gente que está alrededor de la iglesia. El problema del límite mayor de una iglesia, de una iglesia o de una organización, la tapa está aquí, en la mente del líder. La iglesia no evoluciona por la clase de mentalidad que tiene el líder. Por eso todo líder, todo pastor, todo ministerio, todo liderazgo que hay dentro de la iglesia, desde el líder que está empezando hasta el líder más fuerte que tiene la iglesia, tiene que crecer y levantar sus propias tapas. Si es capaz de levantar sus límites y sus tapas, vamos a ver un desarrollo dentro de la iglesia. Y gracias a Dios por los que están aquí, que están desarrollando un liderazgo. Quiero animarte a que tú enfrentes tus propios límites. El primer límite que tuvo David fue enfrentarse a Goliat. Jamás había ido a batalla, pero como no tuvo miedo y se enfrentó al gigante, levantó su propia tapa, y por lo tanto esto fue un tremendo plus para el resto. Veamos lo que sigue aquí, porque es importante, porque a partir de este primer movimiento que hace David, se van a desprender otros más. Mire, David levantó la tapa para quienes estaban cerca de él, y es lo segundo que quiero decirte. Primero levantó su propia tapa, y segundo, levantó la tapa de los que estaban alrededor de él. Mire, cuando el líder levanta su tapa, entonces comienzan a ocurrir cosas increíbles, empiezan a ocurrir cosas magníficas. Antes que David llegara, todo el ejército israelita estaba aterrorizado por los filisteos. Mire, pusieron la línea de combate en el valle de Ela y escuchaban las burlas de Goliat
mañana y noche, y los amedrentaban y decían, denos a alguien para pelear con él. Así que, ¿qué fue lo que hizo el líder? ¿Quién era el líder? El líder era Saúl, el líder era el rey. ¿Sabes qué hizo el líder Saúl? Se escondió. Y Saúl entonces se convierte en la tapa para todo el ejército de Israel. Como el líder estaba amedrantado, como el líder tenía miedo, el resto de la gente en la línea de batalla obtuvo la misma posición, tuvo miedo, se ocultó. Estaba la gente allí, pero no se atrevía a desafiar al gigante. Quizás habían también allí, y creo que sí, muchos otros guerreros que pudieron haber enfrentado al gigante, pero a causa del tope de su líder cayó temor sobre todo el ejército que estaba allí. Es importante cómo tú trabajas con tus propias tapas. Es importante cómo tú trabajas con tus propios limitantes en la vida que están aquí en tu mente. Cuando tú lo haces, tú verás cómo tú ayudas a otros a crecer de la misma manera. El líder se esconde y allí también el resto de su gente va a ocurrir lo mismo. Por eso, si usted es líder, es importante el rol y el papel que usted juega dentro de la iglesia de Jesucristo. Es importante el rol que usted está jugando dentro de la iglesia de Dios, porque de usted depende que esto avance o que también se detenga. El líder se convierte entonces en la tapa, el tope de una organización. Mire, pero cuando David llega a la batalla, porque su padre lo había enviado a llevarle comidita a sus hermanos y a saber cómo se encontraban en la batalla, cuando David entró en la escena, el ejército que estaba atemorizado, empieza como a cambiar su actitud. Mire, David entra en escena y inmediatamente cuando David llega, lo que hace es ejercitar un liderazgo capaz de levantar las tapas. Cuando David mata al gigante Goliat, él remueve toda la tapa de un ejército que estaba aterrorizado. Antes del encuentro con Goliat, era un ejército triunfante que venía avasallador. Cuando se encuentran con Goliat y la reacción de su líder Saúl, el ejército se oculta, el ejército se detiene. Dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 15 al 52, dice: y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos y cayeron los heridos de los filisteos por el camino. ¿Qué pasó aquí? Los guerreros de Israel les afligieron una tremenda derrota a los filisteos. Pero ¿quién propició esto? ¿Quién levantó el estado de ánimo? El liderazgo. Cuando David es capaz de enfrentarse, dice: oye, pero es un niño, la gente lo despreció, es un jovencito, ni siquiera es capaz con una armadura. Pero cuando ven lo que un niño es capaz de hacer, un joven es capaz de hacer con una piedra, ellos miran lo que tienen y dicen: imagínate lo que podemos hacer nosotros con la armadura. Y corrieron detrás del ejército filisteo, el ejército enemigo, y los derrotaron. ¿Entiende? Si tú eres un líder, los que están a tu alrededor te están viendo. Hay que trabajar con las tapas y los topes. O vas a dejar que esas tapas y que esos topes te amedrenten toda la vida y te aflijan en el desarrollo de su liderazgo. Lo tercero que quiero que miremos aquí, son 3 puntos que voy a tocar. El tercer punto que quiero que observemos aquí es que David levantó la tapa para toda la nación. Mire, con el tiempo, a medida que David siguió ejerciendo una fe profunda y un sano liderazgo, ¿sabes qué hizo? Levantó la tapa de toda una nación. Y ese proceso comenzó casi inmediato, mientras que el pueblo comentaba: oye, ¿sabes una cosa? Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Ya la fama empezó a rodar. Eso lo dice por allá en 1 Samuel capítulo 18 versículo 1. Ya la fama empezó a rodar. La gente empezó a hablar de las hazañas de David. Y gracias al liderazgo de David, el pueblo finalmente comenzó a creer que el favor de Dios estaba con ellos. Cuando el líder se arriesga, cuando usted se arriesga, cuando usted empieza a hacer cosas significativas para Dios, entonces la gente se anima y dice: oye, Dios está con nosotros, sí se puede hacer, podemos ir adelante. Y esto hace que el caudal de gente que te sigue pueda mantenerse animada, motivada. No podemos entrar o desarrollar un buen liderazgo si no trabajamos en levantar nuestras propias tapas para que los topes de otros también puedan ser levantados. Así que esto aumentó las victorias de Israel sobre los enemigos. Y nos damos cuenta que ya casi al final del reinado de David,
Su reinado unificó regiones de Israel y unificó regiones de Judá. Y también incorporó potencias de Edom, de Amón, de Soba. Y la nación, dice la escritura, que creció y creció en poder, creció en reinado. Mire, David solamente fue superado en su reinado y en su esplendidez por Salomón, que manejó un reinado con mucha sabiduría. Pero David extendió sus límites. David posesionó la nación. David afirmó el trono que Dios le había concedido a través del ungimiento que había hecho con Samuel. Déjeme decirle que a todos nos gusta tener una oportunidad. Y yo le pregunto a los que están aquí en esta mañana, ahí en Alimento Diario, ¿a quién no les gusta tener una oportunidad? Te pregunto a ti que me estás viendo, estimado líder. Todo líder quiere una oportunidad. De pronto estás esperando tu oportunidad. No sé, estás en un área de trabajo y estás esperando tu oportunidad. Tú estás esperando un ascenso o estás esperando que de pronto un día también te llame el pastor y te diga y vea esos elementos que hay en ti, que tú también puedes desarrollar un liderazgo. Estás esperando en Dios por algo, qué sé yo, algo estás esperando, porque todos queremos una oportunidad. ¿Cuánto no nos gusta tener una oportunidad? Pero siempre hay un pero aquí. Y es que muchas personas quieren que la oportunidad les llegue antes de comenzar a mejorar en ellos mismos y así poder aprovecharla. Y déjame decirte algo, estimado amigo, las cosas no se dan de esa manera. Las oportunidades no van a llegar de esa forma. Tienes que empezar a superarte a ti mismo. Oye, voy a poner un ejemplo. Si tú te quieres ir de traductor en un crucero y no sabes el idioma, ¿cómo tú esperas que te llamen para que te vayas a traducir en un crucero? Vas a tener que trabajar en ti mismo. Ves a aprender el idioma. Y si es caso, aprende 1 o 2 idiomas. Aprende inglés, francés, portugués, qué sé yo, inglés, francés. Aprende otros idiomas para que tengas la oportunidad. Entonces tú no puedes esperar que las oportunidades lleguen sin haber trabajado en ti mismo. Tienes que capacitarte. Tú no quieres querer un ascenso si no te has capacitado en esa nueva área o en esa nueva dependencia en la cual tú quieres trabajar, en la cual tú quieres influenciar, en la cual tú quieres para tu propia vida. Así que tienes que trabajar en esto. Ahora, hay gente que piensa que cuando alcance esa posición voy a comenzar a crecer, y nada más errado que esto. La gente cree que crece por la posición y no es así. La gente que crece viene trabajando consigo misma durante mucho tiempo. Y eso, de pronto, ¿sabes qué va a ocurrir? Eso va a hacer que las cosas siempre estén al revés. No quieras ocupar una nueva área de trabajo si no has trabajado en ti mismo. Yo veo gente que invierte en sus vidas. Oye, yo quisiera ser el administrador. Mire, yo recuerdo cuando era joven. Sí, tenía la edad de 18 años. Acababa de salir de prestar el servicio militar porque yo fui siendo un menor de edad al ejército. Así que cumplí los 18 años y ya apenas estaba saliendo. Y recuerdo que comencé a trabajar en un almacén de cadena de aquí del país. Y en la primera entrevista que me hace el gerente para darme el trabajo, el gerente de la sucursal donde voy a trabajar, me muestra una foto de un niño empacando mercados en bolsa. Y me dice, ¿usted sabe quién es ese niño? Y yo, bueno, no sé, pues creo que es un joven que, qué sé yo. Me dice, ese niño soy yo. Y yo entré a esta corporación, entré a esta empresa siendo empacador, metiendo las cositas en bolsa. Mire que era un niño, todavía era menor de edad. Y gracias a esta organización le debo lo que soy. Así que aquí terminé mi bachillerato y seguí trabajando. Luego, cuando me hice mayor de edad, me metieron a trabajar aquí, ya siendo menor de edad, creo que en oficios varios. Y así fui escalando y empecé, al terminar el bachillerato, empecé a estudiar una carrera y estudié administración. Y luego fui ascendiendo y hoy soy el administrador de este almacén. Uno de los almacenes de cadena más importantes en la ciudad de Barranquilla, de esos almacenes, ¿verdad? Y si sabe cuál es mi sueño es llegar a ser gerente nacional de esta corporación y sigo trabajando en esto. ¿Usted qué piensa? ¿Qué quiere usted para su vida? Y esa fue la entrevista, con eso me cuestionó a mí el gerente a la edad de 18 años cuando comencé. Excelente, este hombre no esperó que un día siendo empacador lo llamaran a ser gerente, terminó el bachillerato, comenzó sus estudios y dice, yo me conozco todas las dependencias y las áreas de esta empresa porque yo pasé por cada una de ellas. Trabajé en la parte de carnes, trabajé en la parte de frutas y verduras, trabajé como vigilancia en este lugar, he hecho de todo en esta empresa, trabajé en la parte del aseo, de todo he hecho. Así que fue pasando procesos y de eso se trata
el trabajo de ir levantando tus topes. Mire, David primero creció él trabajó en él, levantó su tapa personal. Y cuando llegó el momento de la gran oportunidad, ya David estaba listo. Él venía trabajando en sí mismo. Cuando enfrentó una tapa que no podía remover por sí mismo, David entonces, ¿sabe qué hizo? Permitió que otros levantaran y le ayudaran a levantar la tapa. Y ese será el tema que vamos a estar tocando el día de mañana. Es que el líder no solamente trabaja en levantar sus tapas, permite que otros también le ayuden en la dinámica y en el trabajo de levantar sus propios topes, de levantar sus propias tapas. Quiero que me dejes tus comentarios ahí al respecto, pero también tengo una pregunta para el día de hoy. Y es la pregunta para todo el grupo en esta mañana, y la pregunta está allí y es: ¿qué tapa puede usted levantar en usted mismo? Y lo voy a compartir aquí en el chat de Casa Vida, aunque ya el resto de las personas que están allí conectaditas han escuchado el comentario, pero aquí le voy a compartir esa pregunta. La pregunta es: ¿qué tapas puede usted levantar? ¿Qué tapas? ¿Cómo puedes trabajar en ti mismo, estimado amigo que estás allí? ¿Cuáles son tus tapas que te detienen? Ayer estábamos hablando y por eso ayer les dije, quiero que hagan el ejercicio y quiero que en el día empiecen a pensar cuáles son los limitantes que no te dejan hacer algo en la vida. Quizás no has ido a la universidad porque tienes miedo de enfrentarte a la academia y crees que no puedes hacerlo. Crees que alguien te dijo que tú jamás ibas a poder hacerlo. No sé qué es. Te da miedo comenzar un nuevo negocio porque crees que no eres capaz de hacerlo. Eso puede estar en tu vida. Te da miedo enfrentar un ministerio porque dices, cuando esté preparado voy a servirle al Señor. Y eso me parece un buen pensamiento, pero también disfrazado de una gran mentira. Sí, porque dice, cuando esté preparado voy a servir o voy a hacer las cosas bien. Nadie sabe si va a hacer las cosas bien hasta que no se arriesga a hacerlo. Entonces hay gente que está allí y no es capaz de hacerlo. Recuerdo un jovencito que siempre llegaba. Yo le decía, oye, pero ven acá, todos los días ensaya y practica. Llegó un servicio y le dije, ¿por qué no tomas? Mira, hoy no vino el que le toca tocar allí. Toca, por favor, el instrumento. Y no. Yo me acerqué a otro y dije, ¿por qué él no quiere? Me dice, pastor, porque tiene temor. Los temores muchas veces nos limitan. Y a menos que tú enfrentes los temores que aparecen en tu vida, tú no vas a poder superar esa línea que está ahí en tu mente. Así que, ¿qué es? Tienes miedo, tienes temor de emprender algo nuevo, te da miedo fracasar. Alguien te dijo, mira, no montes ese negocio porque han montado cantidades y la gente ha fracasado. Bueno, pero no quiere decir que sea tu caso. Quizás algo ocurrió, quizás el hombre no tenía otro modo de ingreso, no supo administrar el negocio, etcétera, etcétera. Tantas cosas que pueden pasar al respecto, pero no quiere decir que sea tu caso. Así que ahí hay topes en tu vida, hay límites que no te han dejado seguir, hay gente que tiene miedo. Mira, tú crees que es mentira, hay gente que nunca ha ido a estudiar una universidad porque tiene miedo de no poder hacerlo. Recuerdo una persona que tenía miedo de ir de hacer estudios superiores y comenzó como que dándole vueltas a la cosa, pero me gusta también el esfuerzo y el acercamiento que hizo esta persona. Ella empezó a hacer cursitos de manualidades, luego empezó a hacer cursitos de belleza, luego empezó a hacer cursitos de esto, de lo otro, acercándose. Hasta que un día, ya de tanto ir a pequeños cursos así, en pequeñas academias de cursos de cosas prácticas y esto y lo otro, se arriesgó y soltó el temor y fue a la academia a hacer una carrera profesional. Oye, y pudo coronar su carrera profesional, pero al principio tenía temor. Mira, una de las cosas que más paraliza al ser humano es el temor a creer que puede lograrlo. Y yo he venido a decirte que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, puedes lograr cualquier limitante que haya en tu vida o que se te presente el día de hoy. Vamos a esforzarnos, vamos a caminar. Pastor, tengo miedo. Mira, si son los líderes, oye, vamos a abrir un grupo, vamos a abrir una célula, pastor, tengo miedo, de pronto la gente no me llegue. Yo, para quedarle mal a Dios, mejor no lo hago. Eso suena bien, pero no está bien de ninguna manera. Es que me da miedo. Ahora vamos a comenzar el proyecto en Casa de Vida para los líderes de Casa de Vida, de Casa Iglesia. Tengo miedo, pastor, quizás no resulte, quizás lo otro. Vamos con esa fe que Dios te ha dado. Tú puedes hacerlo. David escuchó lo mismo que escuchó Saúl frente a la batalla. El único problema fue que la reacción del uno fue totalmente diferente a la reacción que tomó el otro. ¿Cuál será tu reacción el día de hoy ante los problemas? ¿Cuál será tu reacción el día de hoy ante las dificultades de la vida?
hay gente que no se casa porque es que yo he visto que miles de matrimonios han fracasado. Bueno, pero no quiere decir que sea tu caso. Algo falló allí, el respeto, el amor, el cuidado, la dedicación. No tiene que ocurrir lo mismo. Conozco matrimonios de 50 años el día de hoy, tienen 50 años y ya han funcionado muy bien. Así que no tiene que repetirse en tu caso. Deja de estar mirando quizás alrededor y a veces miramos elementos. Piensa en lo que Dios te ha puesto a ti internamente. Tú puedes lograrlo, puedes alcanzarlo, agarrado de la mano de Dios. Entonces voy a leer algunos comentarios que me han dejado por aquí. Espero que hagan sus comentarios allí. Y vamos, me gustaría recibir una respuesta